Alfonsina, de Darío Cortés, es un viaje poético y teatral por la vida y la obra de Alfonsina Storni. Alfonsina regresa del mar y de la muerte para rememorar su historia. A lo largo de la obra conviven todas las Alfonsinas, la enamorada y la guerrera, la tierna y la irónica. Es la convivencia de diferentes facetas. Soy una y soy toda. La obra es la excusa y la oportunidad de homenajear a una mujer extraordinaria que amó intensamente la vida. Los poemas aparecen como el recorrido de una vida. Un verdadero viaje no es un viaje más. Es una obra de teatro cuya propuesta tiene como protagonista a Alfonsina Storni, quien en primera persona va recorriendo cada etapa de su vida y narrando cada una de las partes. Alfonsina, en el centro del escenario, dirá que lo más importante que tiene para decir es que en el momento de su muerte amó la vida. La vida es algo maravilloso, un modelo exclusivo diseñado para cada uno que tenemos que cuidar y agradecer. Y Alfonsina creyó que lo más importante que te podía pasar al momento de morir es saber qué estabas haciendo. Ella recuerda que tuvo ganas de vivir, quería no sufrir más, no quería morir, y eso es muy diferente. Primera poetisa argentina que explícitamente festejó a la mujer como sujeto de derecho y por ser pionera en la lucha entre los derechos igualitarios, civiles y políticos entre hombres y mujeres. Poeta fundante de las que cantaron a la belleza de los hombres. Alfonsina dedicó páginas enteras a hombres anónimos que pasaron a su lado y con quien solo los unía un instante de contemplación y de deseo. Viajaba en el barco el hombre más hermoso del mundo, semidesnudo, y sentí deseo de deslizar la mano suavemente sobre el hombro potente. ¿De dónde había salido esa estatua fornida y silenciosa que miraba a verde mar? Sonreía lustrosamente un rojiblanco aséptico y doraba el ambiente a puro reflejo de piel bronceada. Siguiendo la prerrogativa de que en la infancia sean las primeras pinceladas de nuestro ser, la obra hace hincapié en una Alfonsina niña consecuentemente rebelde que robaba libros, que inventaba noticias y fábulas espeluznantes sobre su vida y su familia, que besaba a hombres para darle paso a la Alfonsina mujer que denunciará en sus poemas y en sus fantasías a los hombres que exigen que las mujeres se mantengan blancas y puras. La historia de sus padres, las mudanzas, las carencias materiales y afectivas, y la abundante cantidad de papeles en los que Alfonsina escribe sus primeros borradores y su obstinación, todo está en la joven que en 1919 recibe el bofetón de la crítica, pero no ceja jamás en el intento, convirtiéndose en una mujer que escribe y que es escrita, transformándose y modernizándose, adquiriendo una conciencia de género que ruboriza a los encopetados señores de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Mi intención fue sacar todo eso que se cosía en mi alma de mujer, luchadora, herida, hablar de mí y de otras mujeres que no podían decir aquello que yo no podía evitar decir y escribir. Así fui siempre, así me hizo la vida, así me hice yo. Muchos quisieron cambiarme, no pudieron, aunque algunos sí me enseñaron a aprender, con amor a algunos y otros a fuerza de golpes. Una vez García Lorca, mi amigo, me dijo que yo quedaba tan bien comiendo un sándwich en la Costanera como en el más lujoso restaurante de Madrid. Él fue mi amigo extraño, diferente a todos, único y talentosísimo. Extranjero, porque mi amigo de acá era Horacio Quiroga. En la obra habla de su vida de una manera más natural, contar cómo sucedieron las cosas, porque no todo en su vida fue amargura, ni melancolía, ni soledad. Algunas emociones aparecían, otras se iban como las olas en el mar, así de cambiante fue siempre su vida. Primera parte. Alfonsina niña. Alfonsina Storni nació el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, Suiza. Su padre es Alfonso y su madre es Paulina, su hermano Romeo y su hermana María. Ella es la tercera en la familia y después llegó Hildo. Su nombre significa dispuesta a todo y delicioso padre. Su padre y los hermanos de él habían llegado desde Lugano, en Suiza, a San Juan, en Argentina, donde instalaron la primera fábrica de hielos o de cerveza de la provincia. A los 16 años se casaron Paulina y Alfonso y él se hizo cargo del negocio familiar. A la madre de Alfonsina le gustaba el arte, pintaba, cantaba y bordaba. Había sido maestra y soñaba con ser actriz, un sueño que entre su padre y las mujeres de la sociedad sanjuanina se encargaron de truncar. Con 70 años y habiendo perdido a mi hija, me expreso para decir que mi hija luce un origen envidiable. No fuimos ricos en dinero, sí lo fuimos en dignidad, talento e inteligencia. Todos nosotros la amábamos de verdad y la respetábamos en todas sus decisiones. Me despido y espero duerma en paz mi amada hija, que el genio y las musas aleteen sobre su tumba de mar. Comentario de Paulina, la madre, para el diario Mundo Argentino. Eran los tiempos en que Alfonsina no había nacido. La familia tenía un buen pasar económico, 2 hijos y un negocio familiar. Un día llegó la música a la casa. El padre le regaló a la madre un piano de cola. En cada reunión, porque recibían mucha gente, la madre de Alfonsina cantaba con su voz de soprano algunos trozos de ópera. Sus amigos la habían apodado Patti por la cantante Adelina Patti.
Pronto, los negocios dejaron de interesarle al padre, que empezó a pasar mucho tiempo fuera de casa y que dejó de hacerse cargo del negocio familiar. Y más tarde apareció algo que dejó huellas en cada miembro de la familia: problemas de consumo de alcohol que tuvo el padre de Alfonsina. Finalmente decidieron volver a Suiza, donde estuvieron 5 años. Ahí nació Alfonsina. Sin embargo, la paz y la tranquilidad que estaban buscando no la encontraron y regresaron a San Juan, buscando la estabilidad económica que necesitaban. En San Juan, el padre volvió a hacerse cargo del negocio familiar, pero no lo consiguió. No consiguió ese éxito que estaba necesitando y una vez que cumplió los 30 años, su problema con la bebida fue creciendo cada vez peor. De mi padre se cuenta que de casa partía, cuando rayaba el alba, seguido de su galgo. Cuenta mi pobre madre que, como comprendía, lo miraba a los ojos y su perro gemía, que andaba por las selvas buscando una serpiente procaz y al encontrarla sobre la cola erguida, al asalto dispuesta de un balazo insolente, se gozaban dejarle la cabeza partida, que por días enteros, vagabundo y huraño, no volvía a la casa y como un ermitaño se alimentaba de aves, dormía sobre el suelo. Y solo cuando el sonda, grandes masas ardientes de arenas e insectos levantan en los calientes desiertos sanjuaninos, cantaba bajo el cielo. La madre de Alfonsina amaba los libros y siempre hubo varios en la casa, hasta que la situación económica cambió y tuvieron que vender algunos. Esa fue la edad en la que Alfonsina comenzaba a leer. Le encantaba el olor a los libros y fue una sensación que la acompañó toda la vida. Comenzó a escribir cuando tenía 10 años. En ese momento escribía sobre la relación de ella con los libros. Le encantaba ver a la gente leer las expresiones. Estoy en San Juan, tengo 4 años. Me veo colorada, redonda, chatita y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano. Y espío con el rabo del ojo el efecto que causa en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Su primer contacto con el público, esa sensación tan única que más tarde, cuando probara su afición a la actuación y al teatro, la llevaría a querer subirse al escenario. Y todo fue por ese primer contacto con el público. En la Escuela Normal de San Juan, donde ella era alumna, le encantaba anotarse a participar en cuanto a acto escolar pudiera. Declamar, cantar, representar comedias fue lo primero que artísticamente realizó. Recuerda como inicio de su carácter una escena. Había bajado al escenario donde acababa de ser muy aplaudida. Aquel día todos aplaudían y ella sentía muchos nervios. Cree que se había equivocado la letra y terminó improvisando el final. De afuera dicen que se vio bien, pero salió llorando detrás del escenario. Su maestra le dijo: Alfonsina, ¿por qué estás llorando? Y a la gente le encantó. Lloro porque pude hacerlo mejor y no lo hice. Poco después empezó a mostrar sus aficiones literarias. En el segundo grado inferior, la maestra hizo una explicación acerca de la fusión racial de los indios con los españoles de las conquistas. Alfonsina hizo una composición, pero le dio vergüenza leerla porque sintió que era inapropiada para su edad. Sin embargo, esa vergüenza se transformó en alegría cuando la terminó de leer y su maestra le dio un abrazo muy emotivo, sin decirle nada. Sus compañeros aplaudieron como si fueran su público. Años más tarde llegó el cuarto niño de la familia, Hildo, que no vino con el pan bajo el brazo. Corría el año 1900. La madre de Alfonsina, que recién había tenido su hijo, quiso brindar una reunión familiar para festejar la familia que estaba formando, y en un momento de la noche el padre de Alfonsina se levantó muy enojado, se retiró y dejó comiendo solos a su esposa y a sus hijos. A la mañana siguiente encontraron una botella de whisky en la biblioteca. Este fue el comienzo de los años difíciles. Alfonsina cree que el rechazo que tuvo ella a llorar de grande fue por la cantidad de veces que cuando era niña vio llorar a su madre. En 1901 se trasladaron a Rosario. En ese momento era el puerto próspero del litoral. Tuvieron que vender todo lo que tenían y Alfonsina recuerda que extrañaba mucho San Juan, el olor a la tierra, sus primos, el olor a verde. Por otro lado, recuerda también que tuvo que dejar de ser niña a los golpes. A los 12 años, su padre le dio una bofetada porque ella mentía mucho. ¿Por qué miente usted, Alfonsina? Porque las mentiras nos ayudan a soportar la verdad, le contestó y salió corriendo para no recibir una segunda bofetada. Cuando sea grande aguardaré por esas 2 manos, por esas 2 manos de hombre que no maten pájaros. ¿Cómo le gustaría conocer el mar? Debe ser hermoso. En ese tiempo escribe su primer poema. Habla en él de cementerios, de la muerte y de la muerte de los familiares, que debe ser aún más trágica. Como su familia estaba durmiendo, ella deja el papel en la mesa de luz de su madre para que al día siguiente lo leyera y la felicitara. Pero el resultado fue todo lo contrario. La madre la retó, le dijo que ella era una niña, que no tenía por qué estar escribiendo sobre eso, que tenía que escribir sobre cosas alegres, que eso no lo podía estar pensando. El resultado fue que Alfonsina empezó a llenar todos sus bolsillos con papeles con los garabatos, con sus ideas y con todos esos pensamientos que no se atrevía a compartir.
Decidme, oh muertos, ¿quién os puso un día ahí acostados junto al mar sonoro? Comprendía quién fuera que los muertos se hacían ya del canto de las aves, y os ha puesto muy cerca de las olas para que sintáis el ronco bramido. Estáis junto al mar que no se calla, quietecitos, oyendo cómo crece la marea, y aquel mar que se mueve a vuestro lado es la promesa de vuestra resurrección. ¿Y acaso el mar escuche vuestro llamado? Oh, qué enorme grito de muerto daréis cuando el mar os abrace y arroje al seno grande del abismo, al centro mismo del océano que siempre se mueve. Hasta vosotros necesitáis ser abrazados por una esperanza. Aún muertos, aún callados, necesitáis creer que hay algo más. Su madre trabajaba como maestra en una escuela domiciliaria. Sus hermanos trabajaban en lo que podían. Y Alfonsina, habiendo dejado la escuela, único acceso a la cultura, a la educación y a los libros, había comenzado a trabajar en un bar café suizo que su padre había puesto para tratar de comer y de vivir más dignamente. Cada noche, mientras su madre le ganaba el sueño y su padre estaba muy ebrio, Alfonsina acostaba a su padre para a la mañana siguiente, muy temprano, correr a la biblioteca a tratar de leer un poco. Los libros la llamaban y le decían: Alfonsina, ven, léenos por favor. Tenía unos 10 años. Robaron algún dinero de las arcas de mi padre. Se me señaló culpable y el reto que hicieron a mi vergüenza se me clavó aquí, muy adentro. Recuerdo que aquella noche, tendida sobre mi lecho, llegó un germen de anarquía a iniciarse en mi cerebro. En 1906, cuando Alfonsina tenía 14 años, murió su padre con tan solo 44 años. Ella sintió que se había terminado su infancia de una manera bastante abrupta. El trabajo de maestra no generaba ingresos y las mujeres de la casa comenzaron a coser para afuera. Y por las calles yo, la miserable, llevaba un viejo libro de Rubén Darío sobre mi pecho. Era la hora en que yo entregaba trabajos de costura y las otras niñas entraban al colegio con sus trajes azules, con sus libros limpios y nuevos. En esos días comienza a haber manifestaciones sociales en todo el país. Alfonsina, ya adolescente, comienza a trabajar en una fábrica de costura de gorros. Ella hacía reír a sus compañeras imitando a los jefes que las hacían trabajar en jornadas absurdas con muchísimas horas de trabajo. Comienza a interesarle el movimiento anarquista. Su poeta favorito, Rubén Darío, decía: Argentina, tu día está llegando. Y Alfonsina le cambiaba la frase y decía: Argentinas, vuestro día está llegando. Segunda parte. Alfonsina mujer. Con su madre iban a ver teatro a la salida de los trabajos, ya que no había hombres en la casa que pudieran hacerle algún comentario acerca de que estaba mal visto a los ojos de la sociedad. En una oportunidad, su mamá interpretó a María Magdalena, y en otra ocasión el actor que hacía de San Juan enfermo, y Alfonsina convenció al director de que le den el papel a ella. Lo hizo, y a esa obra fueron 3 críticos que lo único que hicieron fue elogiar las actuaciones de su madre y de ella. Ese día hicieron una celebración en su casa para festejar. Pero al volver a la fábrica y a la realidad de las costuras y los gorros, Alfonsina se sentía incompleta. Un director de una compañía estaba buscando incorporar actrices nuevas, y ella le pidió por favor que le tome una prueba. La prueba se la tomó efectivamente y quedó, porque ella creía que a través del arte, no importa de qué manera se manifestara, quería expresar todo lo que sentía, sin conformismo, y todo lo que quería hacer, convencida de que había alguien que estaría dispuesta a escucharla. Así fue como en una de las giras por el país le escribió un poema a su madre. No las grandes verdades yo te pregunto, que no las contestaras, solamente investigo. Si cuando me gestaste fue la luna testigo, por los oscuros patios en flor que tengo en mi cabeza. Porque mi alma es toda fantástica, viajera, y la envuelve una nube de locura ligera. Cuando la luna nueva sube al cielo azulino, el mar abre sus fuertes pebeteros, arrullada en un claro cantar de marineros, mirar las aves que pasan sin destino. Representó Espectros de Ibsen, La loca de la casa de Galdós y Los muertos de Florencio Sánchez. Su madre, con una nueva familia, un nuevo marido y nuevos hijos, se traslada a Coronda, en Santa Fe. Después de una agotadora gira por el país, Alfonsina decide descansar un poco e ir a visitar a su madre y quedarse unos días allí. En ese lugar van a fumar un cigarrillo de chala juntas, conversando y riendo, y va a recordar esta experiencia como muy bonita y muy divertida. En algunos magisterios comienza a dictarse la carrera de maestra rural, para la que efectivamente se anota, y tiempo después de recibirse consigue un puesto como celadora. El día que le entregan el título en el acto, la directora dirá unas palabras que la hará emocionar. He descubierto en Alfonsina un afán de sugerir, de sobresalir, de ser alguien. Estudia afanosamente, lee mucho y escribe de maravilla. Es una alumna alegre y comunicativa, así que felicitaciones, Alfonsina. Si bien había perdido prácticamente el contacto con su familia, había ganado el contacto de la comunidad escolar, que era su nueva familia. Eran épocas de festejo por el centenario de la independencia.
Le pidieron en un acto escolar que cantara Cavatina del Barbero de Sevilla de Rossini y La Traviata de Verdi. Más tarde, su padrastro le consiguió un puesto como maestra en una escuela elemental. Allí se va a vincular con 2 revistas argentinas que le van a publicar sus poemas por primera vez. Una era Mundo Argentino y la otra Monos y Monadas. En la redacción de esas revistas literarias conoció el amor. Él ejercía el periodismo, había sido diputado provincial, le llevaba muchos años a Alfonsina y además estaba casado. Esta noche al oído me has dicho 2 palabras cansadas de ser dichas, tan dulces y bellas 2 palabras que la luna se detuvo en mi boca, que mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras, mis dedos quieren cortar estrellas. Alfonsina vivía en una pensión y tenía un sueldo envidiable como maestra y como columnista fija de las 2 revistas literarias más importantes del momento. Sin embargo, eran tiempos agitados políticamente y ella nunca se mostró indiferente con la política. En 1916 asumió la presidencia Hipólito Yrigoyen, presidente de la Unión Cívica Radical, que en 1928 comenzó su segundo mandato, que terminó en 1930 con el derrocamiento y el golpe de Estado. En ese mismo tiempo, el amigo de Alfonsina, Juan Julián Lastra, estuvo consiguiendo a partir de sus amigos algunos contactos para que ella pudiese visitar y conocer la capital federal con el objetivo de quedarse para seguir trabajando en el ámbito literario. Eran tiempos agitados porque la Primera Guerra Mundial había comenzado y el pensamiento político de Alfonsina comenzaba a inclinarse por el socialismo. Hola, vengo a decirte algo. Ya sé que es tu oficina, ya sé que es tu despacho y que pueden vernos, pero es algo importante. Que es importante que lo sepas. Me dijiste que te irías conmigo a cualquier parte, pero yo veo en qué lugar me dejas. Y no se condicen las cosas que me decís a la luz de la luna mirando a las estrellas, con lo que veo que no haces por mí. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me calmes? Tengo adentro mío un hijo tuyo. No quiero tu dinero, no vine aquí para que me mantengas. Yo te amo, no vine para que me calles. ¿Que me calle? ¿Me estás pidiendo que baje la voz? A mi hijo lo voy a mantener yo, hombre pequeñito, cobarde. Tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Al saberse embarazada, renuncia a su cargo y se muda a Buenos Aires. Tercera parte. Alfonsina madre. Cuando mi madre llegó a Buenos Aires, le llamó la atención la Torre de los Ingleses. Le pareció muy fálica y eso que aún no había obelisco. En su pobre maleta traía poca ropa, libros de Rubén Darío, de Lorca y cuadernos con sus poemas. Alejandro Storni. Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las manos, grandes las piernas y los pies, y pequeña la cabeza. Por eso, cuando los nervios que le ponen en tormenta, siente como los muertos indios se le suben por las piernas. Tiene en la boca una sonrisa traviesa y abarca 2 golpes de ojo, toda la costa de América. Ay, si un día te crece como los pies, la cabeza. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. La gente ya tiene el alma cuadrada, ideas en fila, ángulo en la espalda. Yo misma ayer he vertido una lágrima, Dios mío, cuadrada. El 21 de abril de 1912 nace su hijo, Alejandro Storni, en el Hospital Ramos Mejía. No, no tiene papá, estoy sola yo, 20 años tengo, estoy sola, anóteme sola. Alfonsina decide descansar unos meses y luego comienza a trabajar como cajera en una farmacia en el microcentro. Un día ve un aviso de que estaban buscando un corresponsal psicológico y el día de la entrevista eran 100 hombres y solo ella. Estoy encerrada en una oficina, me acuno una canción de teclas, las cortinas de la oficina se levantan a mis espaldas y las barras de hielo que ponían por allí reflejan el aire. El sol pasa pero desde mi ventana no puedo verlo y se escucha el tranvía a lo lejos, eso me gusta. El trabajador anterior ganaba 400 pesos y el director de la empresa me dijo que lógicamente por ser mujer ganaría 200. Pensaba en mi hijo Alejandro y en tener una oficina para mí sola donde poder escribir. En esos días publica su primer libro de versos, La inquietud del rosal. El rosal en su inquieto modo de florecer va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal, tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. ¿Cómo se reía María Luisa, la dueña de la pensión, que de alguna forma nos habíamos hecho amigas?
Ella cuidaba de Alejandro cuando yo trabajaba, nos ayudábamos mutuamente. Yo la salvé una vez de que un marido que tenía la dejase casi en estado inconsciente con los golpes que le daba. Un día la encontré con el ojo negro y el labio partido. La curé a base de cariño y de unas cuantas gasas. Ese era otro hombre pequeñito. Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Y digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Pero mientras tanto, hombre pequeñito, ábreme la jaula que quiero saltar. Llamé media hora, hombre pequeñito, no me pidas más. En 1918 consigue meter en la imprenta su primer libro. El día que va a retirar los ejemplares, el señor de la tienda le pasa el presupuesto y era 3 sueldos de oficinista. Alfonsina sonrió, agarró los libros y salió corriendo. Se tuvo que mudar de casa porque nunca los pagó. Las críticas fueron todas horribles. Sin embargo, hubo una que le dio la tranquilidad de que tarde o temprano conquistaría a la élite literaria y a la prensa a base de mucho esfuerzo y sacrificio. La inquietud del Rosal es un libro de una joven poeta que no ha logrado aún la integridad de sus cualidades, pero que en el futuro ha de darnos más de una valiosa producción literaria. Su libro no es bueno, pero hay algo en su forma de escribir que dará que hablar. Es distinta. Mi mamá leyó la crítica primero que yo y me avisó. Ella lo que quería era que se vendieran mis libros. He vendido muy pocos, mamá. Los hombres me miran con recelo, las mujeres lo rechazan. Dicen que soy una escritora inmoral. ¿Qué le vamos a hacer? No sé escribir de otro modo. No sé cómo ser otra mujer distinta a la que soy. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño, me fui a la montaña fatigada del llano. Tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley. Mirad cómo se ríen y me señalan las ovejas del corral, porque ven que una loba ha entrado, y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os quitará la loba al pastor, no os preocupéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotros lo creéis, pero sin fundamento. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea, porque tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. El que pueda seguirme, que venga conmigo. Yo estoy de pie frente al enemigo, la vida, y no temo su arrebato final, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Primero el hijo, después yo y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Comenzaron a llegarle invitaciones a las tertulias literarias, en las que obviamente era la única mujer. Los hombres poetas eran muy especiales, le fueron dando su espacio de a poco y siempre con mucho respeto. Allí conoció a Manuel Gálvez, a José Ingenieros y a Amado Nervo, y más tarde conoció a su gran amigo Horacio Quiroga. Tuvo que apelar a sus encantos y a su alma cómica para hacer reír a sus hombres y para no verse como un objeto a dominar y a callar. Renunció a su trabajo desde la oficina. Renunció es una manera de decir, ya que su jefe no estaba de acuerdo con que ella sea autora y madre soltera y se dedique a trabajar de tiempo completo para ganarse un lugar en el ambiente literario y para obtener la confianza de aquellos a los que admiraba. Se me va de los dedos la caricia sin causa, el viento al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertara a llegar, nadie llega. La caricia perdida rodará, rodará. Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola. Alma que como el viento vaga inquieta, y ruge cuando está sobre los mares, y duerme dulcemente en una grieta. Alma que adora sobre sus altares, dioses que no se bajan a cegarla. Alma que no conoce valladares, alma que fuera fácil dominarla, con solo un corazón que se partiera, para en su sangre cálida regarla. Alma que cuando está en la primavera, dice al invierno que demora, vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera. Alma que cuando nieva se disuelve, en tristezas, clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a ratos suelta mariposas, a campo abierto, sin fijar distancia, y les dice, livad sobre las cosas. Alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega, sin perder a poderlo su elegancia. Alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno el bien propicia, porque es negando como más entrega. Alma que suele ver como delicia, palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia. Alma que siempre disconforme de ella, como los vientos vaga, corre y gira. Alma que sangra y sin cesar delira, por ser el buque en marcha de la estrella. Cuarta parte.
Alfonsina poeta. Desde 1919 las cosas mejoraron y vio sus logros. Este año publicó Irremediablemente y Languidez. Recibió el segundo Premio Nacional de Literatura y empezó a escribir columnas en La Nación. En 1921 empezó a trabajar en la Escuela de Niños Débiles. En 1921 Borges se refiere a ella en una entrevista. Es una escritora romántica, una lírica que se ha quedado en el tardo romanticismo. En 1922 da clases de teatro en el Instituto Labarden y declamación en la Escuela de Lenguas Vivas. En 1924 se edita su primer libro en España, Chile, Uruguay, México y otros países. En 1925 conoce a Gabriela Mistral, se hacen muy amigas y comienzan a frecuentar el Café Tortoni, un lugar de encuentro para personalidades destacadas de la cultura y del espectáculo. En 1925 publicó Ocre y lo presentó en Mar del Plata. Ahí conoció el mar y le pareció hermoso. En 1927 se estrenó su primera obra de teatro, El amo del mundo, que trata sobre el feminismo y que la crítica y el público no pudieron aceptar ni asimilar y fue rechazada. En 1928 fue elegida secretaria de la Sociedad Argentina de Escritores. En 1930, con su gran amiga Blanca de la Vega, viajó a Europa por primera vez, a España, Francia y Suiza. En 1932 editó Dos falsas pirotecnias, un texto que contenía 2 obras de teatro, Cimbelina en 1920 y pico y Polixena y la cocinerita. Polixena fue bien recibida por la crítica teatral y fue un éxito. Escribe piezas de teatro infantil para sus alumnos que se representan en plazas, parques y asilos para que todos los niños las puedan ver. El Dios de los pájaros fue su obra más querida. Trataba el tema de la libertad a través de unos niños que enjaulaban pájaros. En 1932 viaja a Europa por segunda vez con su hijo Alejandro. Y ese mismo año lo conoce a Federico García Lorca. En 1934 publica Mundo de 7 pozos y se vuelve abstracta, experimental, singular, algo fría, menos autorreferencial y autobiográfica y más amarga. Has podido tenerme dentro del alma, como una estrella blanca dentro del cielo, pero ha sido mentido mi dulce anhelo, no tienes alma. Has podido tenerme sobre tu pecho, como lirio de nieve sobre una roca, pero ha sido quererte mi suerte poca, no tienes pecho. Yo te pedí el cielo, me diste tierra, yo te pedí estrellas, me diste besos. No entendiste lo grave de tus excesos, me diste tierra. No extrañes que sin orden y sin destino, para mi frente corté pámpanos griegos, mis ojos han perdido llantos y ruegos, fue mi destino. El 20 de mayo de 1935 le diagnosticaron un tumor maligno que tuvo que operar urgentemente y perdió el seno derecho. Eso fue una situación muy triste para ella y los médicos no sabían qué hacer para controlar sus dolores. En 1937 se suicida su gran amigo Horacio Quiroga. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como se muere en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria, y allá irán. Volveré a verte, Horacio, y sonreiremos, y allá irán. En 1938 recupera sus ánimos de tantos golpes y la invitan a una conferencia, un encuentro entre 3 mujeres poetas, Juana Ibarburu, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. Pero la alegría se le escapa como se le escapa la espuma del mar. Ese año muere Egle Quiroga, la hija de Horacio Quiroga y también un poco suya. Y Leopoldo Lugones, si bien enemigo literario, supieron respetarse y admirarse. En agosto publica Mascarilla y Trébol, su verso más querido por aquellas épocas. Este cielo es tuya la vida, sábela tomar. Aprende una cosa, la que menos sabes, aprende a gozar. Para octubre de ese año, los dolores eran insoportables, y lo único que la calmaba era la morfina. Los médicos le dieron 6 meses de vida, pero Alfonsina decidió adelantarse a su destino. El 18 de octubre tomó un tren rumbo a Mar del Plata desde Constitución, donde la fueron a saludar su hijo Alejandro con su novia. Ella abrazó muy fuerte a su hijo, pero no le dijo nada porque sabía que no lo volvería a ver. Le dejó una carta a su hijo, le envió una carta a la policía para que no se acuse a nadie de su muerte y envió por correo a la redacción del diario La Nación su poema Voy a dormir para que lo publiquen después de su muerte. La madrugada del 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni se arrojó al mar desde el espigón de la playa La Perla en Mar del Plata. Su cuerpo fue encontrado por unos trabajadores del puerto y sus restos se trasladaron a Buenos Aires, al Club Argentino de Mujeres, donde fue velado. Finalmente, su cuerpo se colocó en la bóveda de Salvador Medina Honrubia, donde permaneció hasta el 21 de septiembre, día de la primavera de 1963, donde lo trasladaron al cementerio de la Chacarita. Antes de morir, estaba ensayando con sus alumnos del Conservatorio de Música y Declamación su obra Cimbelina. 2 meses después de su muerte, su gran amiga Blanca de la Vega se hizo cargo de la obra y la estrenó junto con sus alumnos actores. Fue el homenaje más lindo que pudo haber recibido.
Soy una y soy mil, porque todos los dolores me muerden las heridas. Les hablo especialmente a ustedes, mujeres. Si yo no cuento esta historia, ¿quién la contará? Quinta parte. La muerte de Alfonsina. Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada, los hombros encogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí. Estrella de los cielos en los bosques fácil. En verdad descarriada, que el oro que cogí no me duró en las manos y a cualquiera lo di. En verdad descarriada, que tuve para mí el oro de los cielos por cosa baladí. Es verdad descarriada, que estoy de paso aquí. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me dieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar, con las grandes olas, con las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar, con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar, y figura erguida sentirme el olvido perenne del mar. En el fondo del mar hay una casa de cristal, un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar, trae en la mano un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar, un pulpo me hace señas a través del cristal. En el bosque que me circunda se balancean y cantan las sirenas y sobre mi cabeza arden las erizadas juntas del mar. Voy a dormir. Poema enviado por Alfonsina Storni a la redacción del diario para que lo publiquen cuando yo ya no esté. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.